Quiero hacer una pequeña referencia a Mark Bigley, que hablaba de la capacidad de proyectar y lo vinculaba también con una cosa media bélica, que es el proyectil, ¿cierto? Entonces, el proyectil tiene una especie de punto de llegada y de partida, ¿cierto? Pero entre medio está la trayectoria. Y lo que me llama la atención en tu caso es que tú tienes una trayectoria corta, tienes una trayectoria muy variada, como si este proyectil hubiese empezado como a tomar un vuelo mayor del que se esperaba y estás literalmente a punto de emprender vuelo. Mañana partes a realizar tu máster, vamos a hablar un poquito de eso. Por lo tanto, esta trayectoria se vuelve ya una parábola y empieza cada vez más fuerte. Entonces, me gustaría que si nos puedes como explicar un poco qué ha hecho que esta trayectoria tome este vuelo que parece tan llamativo en cuanto a su cambio de ruta, o si es una ruta planificada. Sí. ¿Cuál es esta condición en la cual te has desenvuelto dentro de la arquitectura? Sí. Pasando de temas profesionales a temas teóricos o de reflexión más teórica, un poco como presentaste en la conferencia en el otro capítulo. Sí. ¿Lo tienes asimilado? ¿Cómo lo asumes tú? Sí, yo creo que es muy bueno la pregunta y el marco para un poco desarrollar más en profundidad ese tema. Yo creo que sinceramente no está muy planificado desde un inicio. Yo creo que en algún grado, los primeros, yo diría que 5 años de la profesión, yo empecé a trabajar desde segundo año de la universidad. Entonces en realidad son 15 casi, y no 11. Entonces yo diría que lo primero es decir que yo, como al tercer año de ejercicio de profesión ya formal, un poco me doy cuenta, a propósito de ciertas experiencias académicas, ¿cierto? Que por un lado los arquitectos se muestran de una manera y muestran su obra de una manera y tienen todo, y construyen en el fondo todo un contexto, yo diría que personal, y proyectan efectivamente hacia afuera una imagen que yo creo que es bastante distinta a cómo en la realidad los procesos de diseño se van dando. ¿Y cuándo tú te das cuenta de eso? Porque podemos como incluso mencionar que tú has tenido un contexto como arquitecto, un contexto social como arquitecto, al cual has sido particularmente sensible, podríamos decirlo, porque pasas un poco de condiciones como de lujo en la arquitectura a condiciones como de inclusión, como tú mismo titulas la conferencia que diste. Entonces, y estás como, si bien está esta idea ya medio obsoleta de que estamos a 6 pasos de cualquier persona del mundo, tú estás como, francamente, a un paso de todos estos arquitectos emblemáticos chilenos de la generación anterior. Los conoces casi privadamente, y por lo mismo conoces sus procesos. Y al mismo tiempo tomas como una cierta distancia no personal, sino una distancia reflexiva al respecto. Entonces, ¿cómo pasas del lujo a lo inclusivo? ¿Qué te hizo ese tilt o ese cambio de trayectoria? ¿A qué te sensibilizaste o qué no? ¿O alguna experiencia que tuviste en la disciplina? Yo creo que Juan Pablo es una mezcla de dos cosas. Yo creo que por un lado es lo que trataba de comentarte al principio, que en el fondo hay una especie como de desenmascaramiento, por decir así, de esta postura que te comento, que yo en realidad encuentro, o me di cuenta, de todas las referencias que yo tenía, por no decir nombres específicos, pero que todos en el fondo conocemos de la generación dorada de la arquitectura, en realidad chilena, efectivamente, y en el fondo me tocó conocer a varios, y en realidad me di cuenta que no era como se proyectaba. Entonces hay una especie como de desilusión, si uno quiere, de esta arquitectura con agenda y con cliente. Y yo diría que el cambio que pude ver a través de la academia es precisamente eso. Cuando parto, en el fondo, inicio haciendo taller en la Universidad Diego Portales con Renzo Albano y con Pablo Riquelme, luego las participaciones en conjunto en la Universidad Finisterra, luego, por supuesto, acá, también en la Andrés Bello y en otras universidades. Acá en la Universidad de las Américas, ¿cierto? En la Escuela de Arquitectura. Entonces, en el fondo, me doy cuenta que al final uno puede elegir, por decir así, el cliente, de alguna forma, con esta manera de entender desde la academia de la arquitectura, y por otro lado uno puede como poner su agenda, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando el encargo viene de afuera, ¿cierto? De un cliente, la mayoría de las veces viene con una agenda como preestablecida.
Entonces, una de las cosas que encuentro interesante de un poco lo que trataba de desarrollar es que uno efectivamente hemos tratado de invertir ese proceso. Sí, es muy curioso porque hemos visto bajo el esquema como de formación de estos arquitectos de la generación dorada chilena que muchas veces estaba este mito del taller donde se simulaba el encargo de la casa privada en alguna montaña o alguna playa, etcétera. Claro. Y después la práctica cotidiana, eventualmente podían haber esos ejemplos, pero la mayoría de las obras escondidas eran justamente casas o proyectos que no tenían ningún tipo de interés o no estaban vinculados a esa imagen o idea de estilo de vida de lujo. Y sufrían modificaciones, como tú mismo has abierto el proceso, en el cual terminas una obra y después por una influencia termina enchapada en tejas, eventualmente, algo muy distante a lo que era la idea original, algo que jamás haría la generación anterior. Y además de eso, en vez de proyectar esa ilusión eventualmente en tu taller, todo lo contrario, impones una agenda y tu interés son estos aspectos sociales de eventualmente una arquitectura que no se publicaría en ninguna parte. Exactamente. Entonces, ¿puedes profundizar un poquito en eso? ¿Por qué lo haces? ¿Eso fue consciente a medida de algún tipo de relación que es lo que acabas de presentar antes? ¿O fue una determinación en algún punto drástica al leer algún tipo de referencia como la que nos mostraste en la conferencia? Yo creo que de nuevo es una mezcla de 3 factores muy específicos. Lo primero es la experiencia de la práctica en algunos proyectos de titulación, ¿cierto? Que llevamos en conjunto. Darme cuenta de que desde esos proyectos se podía, con recursos físicos y económicos muy acotados, pero con una alta carga de inteligencia colectiva, diría yo, se podía impactar muchísimo. Es decir, un alumno desde su proyecto de título podía impactar en el medio real, ¿cierto? Claro. De la práctica, mucho. Eso es una cosa. Estamos hablando de los proyectos de título que tienen un impacto en su implementación. Son proyectos que son, si bien elaborados en la academia, son construidos, son realizados y justamente en una trama de relaciones ya sea comunitarias, colectivas. En el caso de la Escuela de la UDLA estamos con el programa de intervención comunitaria, que ha sido un poco también un desarrollo de esa idea. Exactamente. Si ese fue, porque para nosotros eventualmente cruzar ese umbral fue unos pasos justamente, de nuevo, una trayectoria un poco más lenta, se podría decir, con una parábola que uno podría leer, pero para ti imagino que fue un golpe casi drástico, porque viste la posibilidad de que la academia no quedara encerrada en 4 paredes y interactuábamos con esas condiciones. Efectivamente, yo creo que, como te decía, parte de este primer tema. El segundo, ¿cierto?, es sin duda la posibilidad de autogestar trabajo. Así de simple. O sea, ¿Se devuelve a la práctica profesional eventualmente la experiencia? Muy práctico. De hecho, por decir un ejemplo muy concreto, hoy día tenemos como oficina, si uno tiene varias estructuras de participación de práctica profesional, una de ellas, la de la sociedad con Ernesto Romero Silva Arquitectos, tiene hoy día en desarrollo 2 proyectos luego de mi partida, en potencial desarrollo, y uno de ellos fue autogestado desde una junta de vecinos de Conchalí, por ejemplo, que apareció ahí en la imagen un par de referencias. Y hoy día hace un proyecto que tiene un modelo de gestión que involucra la propiedad privada que le pertenece a esa junta de vecinos, y desde ella, ¿cierto?, opera casi como una operación, si uno quiere, inmobiliaria, y desde ese beneficio que ha tenido plusvalía el suelo, que puede ser un tema como medio sensible e interesante conversar, el proyecto recoge esa plusvalía del suelo y la quiere transferir, ¿cierto?, con una venta de parte del terreno, la quiere transferir en el fondo para poder tener recursos y poder hacer su nueva sede social. Entonces, es interesante, por ejemplo, en ese caso puntual, cómo ese es un trabajo 100% autogestionado y que le hemos destinado, como decía... ¿Desde la oficina? Desde la oficina, pero parte desde investigaciones, desde los talleres. No es un encargo con un cliente, ni una inmobiliaria, ni un cliente privado o no es un encargo... un tercer actor que eventualmente es el primordial en lo que conocíamos como formación de la arquitectura. Exactamente, o sea, eso es el clásico de que... Operando con condiciones de plusvalía. Exactamente, sí. Es curioso porque si es que afirmamos que la academia genera práctica espacial y crítica, porque tenemos la capacidad de poder reflexionar e interactuar, nosotros como justamente personas inquietas en la disciplina, ¿cómo lees tú este nuevo estado del arte? Si es que efectivamente ya no es una simulación la academia,
Exactamente. Pareciera también bajo distintas condiciones que es difícil operar como arquitecto y es difícil operar sobre todo en esa ilusión anterior del arquitecto que siempre lo logra y siempre es pragmático y a pesar de las condiciones imposibles, siempre triunfa, ¿cierto? Pero finalmente vemos que es un proceso más complejo, como tú mismo lo mostrabas. Sí. ¿Cómo ves tú esta nueva lectura de la disciplina en función de que la academia ahora puede tomar este rol, esta hipótesis que tenemos en la escuela, que podemos generar práctica espacial crítica, o sea, interactuamos en el espacio social, y al mismo tiempo lo que tú estás mencionando ahora, que habría una retroalimentación y eso se devuelve a la práctica profesional? Estamos hablando de también tu oficina con Ernesto Silva, una persona que también tiene una formación y una presencia académica, es director de la Escuela San Sebastián. Sí. Entonces, hay también un clima y un contexto en Chile posterior a estos arquitectos emblemáticos. ¿Cómo lees este nuevo estado del arte? ¿Qué sensibilidad tienes al respecto? Eso es interesante porque, por ejemplo, siempre en las conversaciones con Ernesto siempre era atractivo y está bueno que salga como tema, creo yo. En el fondo que yo tengo una postura que creo que el rol y el llamado de la academia hoy es cruzar esa frontera y un poco tomando las palabras de Raúl Merotra, es diluir esos umbrales, ¿cierto? Que dividen la disciplina entre la práctica y la academia y la teoría y la crítica reflexiva. En el fondo es cruzar esos umbrales. Entonces yo creo que es interesante porque en este caso, Néstor en lo particular, tenía una visión un poco distinta, ¿cierto? Que la academia es para tratar de radicalizar argumentos y testear ciertas cosas y la práctica es como, claro, es como otra cosa, ¿te fijáis? No como cooptar la agenda que tiene la academia y su rol dentro de la formación disciplinar y luego tener un ejercicio de práctica, no sé, donde ese puente no está muy claro, está como bien zanjado de alguna forma. Y yo particularmente creo que el llamado de la academia hoy día es ese, y es un poco la apuesta que uno ha hecho, ¿te fijas? Encontrar en esas estructuras posibilidades de autogestión de trabajo, de definir agendas, de testear en el fondo argumentos, de radicalizar estrategias de diseño. Y eso, ¿y qué tal testeo de lo que acabas de mencionar? Esa sería la agenda. Sí. Es la agenda abierta tuya. ¿Cuál sería tu otra agenda o cómo has profundizado ese testeo? Tú has tenido roces con todo tipo, no solamente de arquitectos, sino también de políticos. Sí. Y estamos hablando no de una reflexión sobre el estado político solamente del poder y la injerencia en el espacio social y eventualmente la arquitectura. Estamos hablando literalmente, tú estabas con el intendente ahí, viste el lado lindo, ¿cierto? Que es como anunciar eso, pero también supongo que viste otro lado. Sí, total. Entonces, Totalmente. ¿cómo eso también ha afectado esta trayectoria? Sí. ¿Y en qué base, cómo se cambió ese misil de Diego Romero que va ahí? Con esa experiencia. Sí. ¿Cómo? Sí, yo creo que, o sea, yo me gustaría como dejar muy claro, y a propósito de la instancia, como que yo creo que el cómo operar, a propósito de otra instancia que de la escuela era Rodrigo Valenzuela en sus podcasts. Era Rodrigo en los podcasts y con Fernando Portal desde la escuela de la UCLA. La primera conferencia también de Cielo Falso, temporada 1. Temporada 1, capítulo 1. En el fondo, yo creo que es muy interesante la pregunta, yo creo que hay que responderla bien francamente, yo creo que hay que operar desde adentro. Y cuando digo, ¿pero todavía crees en eso, en surfear la ola? ¿Tú viste los vicios? Sí, o sea... ¿Tú crees que se puede hacer algo ahí? Sí, los vi. ¿Todavía? Los vi, yo cuando creo que... a veces los mismos políticos se adjudicaban cosas que ni siquiera habían hecho. Sí, yo creo que... ¿Cómo responder? Yo no me acuerdo olvidar tu cara cuando pasó eso. Puedes responderlo como un político, claro. No, yo creo que vale la pena. Todavía. Vale la pena todavía. O sea, creo que es la forma, porque finalmente los arquitectos realmente, creo que en la toma de decisiones de ciertas, no sé, materializaciones o no del territorio, finalmente, creo que podemos criticar y podemos hablar mucho, pero realmente hay que entender que muchas veces se mueve por temas de cómo opera el mercado, por un lado, ¿cierto? Como esos intereses que son plusvalías, ganancias, dinero, no sé, cosas de tipo, que no lo encuentro malo, per se, para nada. Y efectivamente son intereses políticas, agenda política, gobierno, ¿Tú poder. encuentras malo la especulación inmobiliaria y que el terreno... O sea, claro, solamente esté sometido a intereses de plusvalía y en vez de intereses como de calidad espacial de la arquitectura, por ejemplo? Es que lo que yo creo es que la arquitectura creo que es capaz, si hay un buen arquitecto detrás, básicamente reflexionando y pensando y entendiendo cómo el sistema que lo antecede, cómo operan esas relaciones, y uno logra
establecer ciertos vínculos concretos, el proyecto, creo yo, que finalmente logra impactar, medirse si uno quiere más performativamente, es decir, no por lo que físicamente se hace y se construye en cuanto a su cuantificación de dimensiones, de superficie, de ese tipo, ¿cierto?, de cosas, sino que más bien el impacto y la retribución, si uno quiere, social, que tienen. Y yo creo que los arquitectos tenemos, tomando palabras de Brenner, tenemos esa inteligencia espacial de poder utilizarla a nuestro favor, ¿cierto?, para hacer esas vinculaciones entre estos sistemas que hoy día están operando. Y la política es sin duda uno de los más relevantes. O sea, me tocó verlo, vi los vicios, vi cómo, en concreto, en el caso del ejemplo del concurso, lo que funcionó muy mal. Santiago Resiliente, yo no pude imponer o que esa voz primara, fue en la elección de las bases, todo perfecto, pero del jurado, no. Y el jurado que había era un poco lo que comentábamos de esta escuela anterior, que creo que tiene muchas virtudes, pero efectivamente tienen una manera de mirar en el fondo la disciplina que es totalmente distinta, y sí, efectivamente vi como muchas veces efectivamente cualificación espacial estaba bastante distante y era más cuantificación espacial o otro tipo de lecturas, ¿cierto?, que no son como cualitativas. Vamos a dejar esa respuesta también media pendiente a tu regreso de Berkeley. A ver qué responde, queda registrado acá. Claro. Falso. A ver si vamos a pasar a la parte final, que es el cuestionario de Marcel Proust. Para cerrar, referencia a un par de personajes el cual tomo justamente la idea de hacer este cuestionario. Sí. Lo podrán buscar. ¿Cuál es tu idea de felicidad terrenal? Felicidad terrenal. Creo que en primer lugar, ser una buena persona y los vínculos que uno establezca con esas personas, construir estructuras positivas y que sumen. ¿Quién es tu héroe real o de ficción favorito? Mi héroe. Está buena la pregunta. ¿Qué se contesta? Así como Superman. ¿De ficción? ¿De ficción o real? ¿No es Claudio Rego? ¿Qué? ¿Claudio Rego? No es Claudio Rego, claro. No, yo creo que... no sé si héroe, yo creo que le queda un poco grande como de héroe, pero valoro mucho lo que está haciendo Neil Brenner en el UTL. ¿Quién es tu heroína real o de ficción favorita? Real, la Kika. ¿Qué reforma admiras? Yo no sé si una reforma, pero creo que un poco en la línea de lo que te decía Brenner. Yo creo que una mezcla entre lo que está haciendo Miho Maserawi, una arquitecta japonesa que creo que hay que tener en cuenta, desde el MIT, desde el RISC Lab, desde el Laboratorio de Urbanismo y Resiliencia. Una mezcla entre lo que está haciendo ella, creo yo, con Brenner desde el Laboratorio de Urbanismo y Teoría. Creo que una mezcla entre lo que están haciendo ellos dos. Uno es, entre comillas, 100% teórico, crítico y reflexivo sobre los modelos como macros que manejan todo, ¿cierto? De alguna forma. Y la otra tiene un poco esa agenda, pero es muy práctica. Es decir, la agenda teórica la aplica. Y creo que la mezcla un poco entre esas dos, además grandes, no sé, pues motores de la academia global de la disciplina, MIT y Harvard, creo que son una reforma a mirar, ¿cierto? Y por último, ¿cuál es tu moto? Sí. Power to the people. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por este capítulo de Cielo Falso. Buenísimo. Nos vemos el próximo. Great.